Buenas tardes, profe. Ángelo, Ángelo, ayude en el repaso que están realizando. La lectura, a explicar los ejercicios. Sí. Estoy terminando ¿Me puede repetir, profe? Es que no lo escuché. Decía que ayude en el repaso que se está realizando. Ya. Yo les ayudo a mis compañeros. Ya están ingresando la mayoría. Ya le dejé activado para que puedan compartir. Bueno, profe. No te ingresé, pero no sé qué le pasa. Es que como no estoy en mi casa. Me decían que usted estaba revisando los exámenes, ¿no es cierto? Ya. Profe, ¿y si puede estar con la cámara apagada? Gracias. Bueno, puedes continuar, Mari, ya se puede compartir. Ya te dije, o sea, en la parte de abajo, a lo que tú compartes hay dos botoncitos. Presiona uno y se accionan los dos. Eso es cuando vayas a proyectar videos. Cuando no tienes que sacarlos porque si no se pone borroso. Ya me va indicando. El audio no se va a escuchar porque no le accionaste los dos botoncitos que te dije. Vuelve a hacer el proceso. Deja de compartir y a lo que te salga para compartir, ahí abajo. ¿Cuáles son? ¿Estos de qué? Deje de compartir, deje de compartir. Digo, ¿cuáles son los botoncitos? Unos que salían por acá arriba. En la parte de abajo hay dos botones. Abajo. Sí. Ahí tienes que accionarlos, tocarlos para que se completen. ¿Ya los viste? No, pero mira, ya los busco. Mira, escúchame. Ya. Llega a la parte donde dice compartir. Se abre una ventana, ¿no? Donde están todas las otras ventanas, ¿ya? Digamos que este es el cuadro, ¿no? Así como está ya. el cuadro que se ve mi rostro. En la parte de abajo, como por donde está mi nombre, más o menos, ahí hay dos frases pequeñas. Dice oprime for video click. Ese, ahí hágale clic. O la del sonido. Los dos hágale clic. Ahí a las dos. Sí. Ese y ese. Listo. Ya, lo que usted le hace clic ahí, ponga compartir. Entonces, cuando ya sale el video ya sale. Y voy a plantear una hipótesis de nulidad. ¿Ya? Ok. En donde yo diga que ahí escuchan. los estudiantes universitarios sí, sí, se escucha. Sí, gracias. Okay. Ya lo repito. Al IQ de la población normal. Vamos a hablar de una de las pruebas estadísticas más frecuentemente empleadas en la investigación médica, que tiene que ver con la comparación de las medias de variables numéricas. Por eso frecuentemente los vamos a ver reportados en muchos de los artículos que salen publicados en los journals de médicos con regular frecuencia. Estamos hablando, les comento, de la prueba T. La prueba T sirve precisamente para comparar dos promedios. Y puede ser el promedio de una muestra contra el promedio de una población, y este le llamaremos la prueba T para una muestra. También podemos comparar el promedio de una muestra contra el promedio de otra muestra. Entonces denominamos la prueba T para dos muestras independientes. Independientes porque no hay relación entre tenemos un tercer caso que es cuando comparamos la media de una muestra contra la media de esa muestra, pero medida en otro momento. A esto le denominaremos la prueba T para dos muestras correlacionadas, también conocida como prueba T pareada. Calcular la prueba T lleva los mismos procesos que cualquier prueba de contraste de hipótesis.
Hay que enunciar primero una hipótesis de nulidad y luego definir los criterios con los cuales se va a aceptar o rechazar esta hipótesis, dependiendo del resultado que se obtenga con la prueba. Para hacer el cálculo, la prueba T es realmente muy sencillo, pero contempla que se conozca lo siguiente. Para hacer una prueba T, en el caso más sencillo, que es para una muestra, se requiere que exista distribución normal en la muestra de donde se está trabajando y que luego conozcamos la media de la muestra y conozcamos la media de la población de referencia, que conozcamos la desviación estándar de la muestra y el tamaño de la muestra, porque con estos dos parámetros construiremos el denominado error estándar. Todo esto se va a integrar en la siguiente fórmula. T es el resultado de la diferencia entre la media de la muestra con respecto a la media poblacional y esto dividido entre el error estándar de la media muestral. De tal manera que un valor T será más grande mientras más grande sea la diferencia y más pequeño sea el error. Y un valor T será pequeño mientras más pequeña sea la diferencia entre las medias y más grande sea el error. Bueno, una vez que nosotros obtengamos el cálculo del valor T, el valor T habrá que convertirlo a valor P mediante las tablas de valores críticos de la distribución T para obtener este valor y entonces poder hacer el contraste de hipótesis. Brevemente haremos un ejemplo para poderlo mostrar con claridad. Vamos a hablar de algo que se ha estado viniendo trabajando en estos videos. Vamos a hablar del IQ medido en los estudiantes de la universidad y voy a plantear una hipótesis de nulidad en donde yo diga que el IQ de los estudiantes universitarios no es diferente, es semejante o es igual al IQ de la población normal. Esta es mi hipótesis de nulidad que voy a rechazar con una regla de inferencia en donde voy a definir si la P que yo obtenga de la prueba T es menor del 0.05, entonces rechazaré la hipótesis de nulidad. Entonces vamos a calcular el valor P. Entonces, para poder calcular el valor P de la diferencia entre estos promedios del IQ, lo vamos a utilizar a través de la prueba T. Entonces, vamos a suponer que a 25 estudiantes universitarios se les midió el IQ y el promedio que se obtuvo de ellos fue de 110. Y que la desviación estándar fue de 10. Con estos datos, el error estándar sería la desviación estándar, que es 10, entre la raíz de la n, que es de 25, lo que nos daría 10 sobre 2, lo que nos daría un error, 10 sobre 5, lo que nos daría un error estándar de 2. Entonces, con esta información voy a construir el cálculo del valor T. T es igual a la diferencia entre la media de la muestra, que es 110, con respecto a la media poblacional. Sabemos que el IQ normal tiene un promedio de 100 puntos y lo dividiremos entre el error estándar, que en este caso es 2, de tal manera que el valor T es 10 entre 2 igual a 5. Bien, este es el valor T y necesito transformarlo a un valor P. Para hacerlo, voy a ir a la tabla de distribución de los valores críticos de T y voy a fijarme en la columna de los grados de libertad, el grado de libertad correspondiente para el tamaño muestral. Recordemos que para las pruebas paramétricas y numéricas, los grados de libertad es igual a n-1. Entonces, el grado de libertad para esta prueba es 24, porque la n es de 25, le resto 1, entonces son 24.
Entonces, en la columna de grados de libertad voy a ubicar el renglón donde estén los 24 grados de libertad. Y las tablas de valores críticos normalmente vienen divididas en columnas para valores P de 0.1 o de manera más precisa para valores alfa 0.1, 0.05, 0.01. Entonces, en donde cruce estos valores, voy a obtener el valor T límite. Yo sé que para 24 grados de libertad, el punto crítico para 0.05 es 2.064. Y también sé que mientras más grande sea el valor T, más pequeño va a ir siendo el valor de alfa o el valor de P. Entonces, lo que vamos a obtener aquí es, como tuvimos un valor T de 5, 5 no va a estar de este lado, no va a ser mayor del 5%. 5 va a estar de este lado y va a ser menor del 5%. Por lo tanto, el valor P obtenido con esta prueba estadística es menor del valor límite de confianza de significancia, que es 0.05. Entonces, con esta información regreso a ver mi regla de decisión y entonces, en consideración a tener un valor T de 5 que me da un valor P menor de 0.05, yo rechazo que el IQ de los estudiantes universitarios sea semejante al IQ de la población normal y debo de asumir que el IQ que estoy obteniendo, que es mayor, es significativamente mayor y que esa diferencia es estadísticamente significativa. Para fines prácticos, este es un ejemplo sencillo de cómo calcular una prueba T para una muestra en donde lo que se requiere es conocer la media de la muestra, su desviación estándar y el tamaño de la n para poder calcular el error estándar y tener conocimiento de la media de referencia contra la cual lo vamos a medir. Y entonces calcular nuevamente el valor T y convertirlo en la tabla de valores críticos en un valor P y determinar si está por arriba o por debajo del límite de significancia y en la prueba de contraste de hipótesis tomar una decisión de aceptar o rechazar la hipótesis de nulidad. Cómo calcular la probabilidad de datos cuando te dan la media y la desviación estándar. Además, estos datos deben tener una distribución normal o forma de campana. Se escucha muy complicado, pero no te preocupes, te voy a explicar cómo entender y hacer todo el procedimiento a mano. Ya que calcular la probabilidad de un evento nos permite saber si va a ocurrir o no. Y una vez que sepas cómo resolver este procedimiento a mano, también lo voy a explicar con una calculadora Casio FX CG50, ya que con ella puedo mover el intervalo de la probabilidad en la distribución normal y no tengo que hacer todo el procedimiento de análisis a mano. Esto me permite entender mejor la situación de este problema y además también comprobarlo. Si las temperaturas de una cierta ciudad presentan una distribución normal en el mes de octubre, es decir, si se grafican temperaturas con respecto a frecuencia o cantidad de veces que aparecen, se podrá observar un comportamiento en forma de campana, donde el centro es la media o promedio de las temperaturas.
En este caso se da un promedio o media igual a 19.3 grados Celsius y una desviación estándar de 4 grados Celsius. La desviación estándar hay que recordar que nos indica qué tan dispersos o separados se encuentran los datos más alejados con respecto a la media. Es decir, si la media es 19.3, el dato que posiblemente se encuentra más alejado está 19.3 más 4 sería como 23.3 y el más alejado a la izquierda de esta gráfica se encuentra por 15.3 aproximadamente. Entonces, con esta información, calcular la probabilidad que se tenga una temperatura menor o igual a 22 grados Celsius. Pero normalmente para calcular una probabilidad se divide la cantidad de casos favorables, es decir, todas las temperaturas menores o iguales a 22, y se divide entre la cantidad totales de temperatura. Pero no se conoce la cantidad de temperaturas, tanto que sean menores o iguales a 22 o totales. La única información que se está dando en este problema es que se tiene una distribución normal con una media igual a 19.3 y una desviación de 4. Entonces, para calcular la probabilidad es necesario hacer una conversión en Z. Pero cuando los datos tienen esta forma de campana, entonces al hacer la conversión en Z, interpreta el área bajo esta curva como la probabilidad. Entonces, la mitad del área sería una probabilidad igual a 0.5, ya que una probabilidad total o completa del área bajo esta curva sería igual a 1. Y antes de hacer la conversión es importante tener en cuenta el campo de temperaturas y ahora qué representan en un campo Z. Por ejemplo, al principio la mitad de esta campana o gráfica representaba la media y ahora representa un valor Z igual a 0. Antes moverse una desviación estándar de manera positiva a partir de la media, en el campo Z representa un más 1. Si nos movemos una menos desviación estándar a partir de la media, ahora representa un menos 1. Y así sucesivamente, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces, si se quiere identificar esta probabilidad de manera gráfica, a partir de la media, que se sabe que son 19.3 grados Celsius, y se le suma una desviación estándar de manera positiva, es decir, más 4 grados, se llegaría hasta esta referencia. 19 más 4 es 23 y le agregamos 0.3 grados Celsius. Como se está pidiendo temperaturas menores a 22, entonces donde dice 1 es 23.3, aproximadamente por acá está el 22. Borramos este número 22 para no confundirnos con la conversión en Z, que se ve que estará entre 0 y 1. Pero para poder calcular la probabilidad también hay que conocer el valor exacto en Z, es decir, se coloca el 22 menos el valor de la media, que es 19.3. Ahorita se van a omitir las unidades ya que todo va a ser grados Celsius. Y esta diferencia se divide entre el valor de la desviación estándar, que son 4 grados. Haciendo la división se tiene Z igual a 2.7 entre 4, que es igual a 0.675. Y como se había interpretado anteriormente, esta X se encuentra en una Z entre 0 y 1. Y como se quiere calcular la probabilidad a partir de este valor y menores de él, es decir, de manera gráfica todo esto, así que a partir de un cierto valor de Z se construye ese valor tomando la primera columna a la izquierda y el primer renglón. Donde se intersecten, ese será el valor de la probabilidad asignada para el valor de Z. Sin embargo, antes de calcular la probabilidad es importante mencionar que hay dos tipos de tablas en una distribución normal. La común sería empezar a partir de la media, ya que se sabe que la probabilidad total es 1 y la mitad es 0.5. Entonces, a partir de la media a la derecha estamos completando de 0.5 hasta llegar a 1. Y eso lo van a identificar cuando una tabla empiece en Z0, 0.5 y cuando llegue al máximo valor completó el 1 en esta esquina.
Y otro caso es cuando te da las probabilidades de derecha a izquierda. Eso lo vas a identificar cuando la tabla empieza también en 5, pero no termina en 1, sino en 0. Yo te recomiendo que esta tabla casi no la trabajes. De hecho, de manera visual te va a indicar que trabaja de derecha a izquierda. Lo recomendable es trabajar con una tabla que empiece su probabilidad de izquierda a derecha. Entonces, si estamos con una z igual a 0.675, se puede deducir que es un valor mayor a 0.5, porque se está considerando un intervalo mayor a la mitad de esta curva. Entonces, para calcular nuestra probabilidad, como esta tabla considera únicamente 2 decimales y allá tengo 3 decimales, lo más cercano es calcular hasta 0.67. Es decir, en la primera columna 0.6 y me voy a mover hasta el 7 en la segunda posición. Aquí tengo 0.7486 de probabilidad. Aunque realmente mi valor no es 0.67, es un poquito más. Así que mi probabilidad exacta debería estar entre 0.7486 y 0.7517. Así que voy a hacer un promedio entre estos dos valores para obtener un valor cercano a la probabilidad que estoy buscando. Por lo tanto, la probabilidad de que toque un día con temperatura menor o igual a 22 grados Celsius es igual a 0.7501, o en porcentaje se recorre la posición decimal 2 lugares a la derecha y se obtiene 75.01%. Y para comprobar nuestro resultado con la calculadora, o más bien dicho graficadora, hay que prenderla. En la parte de menú vamos a la opción número 2, que se trata de estadística, aunque también nos sirve para probabilidad. Ponemos 2. En la parte del menú viene gráfica, cálculos y por acá viene distribución. A su vez vamos a ir a la distribución normal y luego vamos a la distribución acumulada, ya que podemos trabajar en el intervalo que uno guste. La información de entrada puede ser una variable, la cual aquí es 22, o puede tomar varias de una lista, ya sea lista o variable. Me quedo con variable. Y luego el intervalo menor que se va a analizar, el área, va a ser desde 0. Así que así lo dejamos, ya que se quiere calcular el área desde una temperatura 0 hasta llegar a 22 grados Celsius, que será mi intervalo mayor. Mi desviación estándar es igual a 4. Y mi media es igual a 19.3. Presiono ejecutar o igual y se obtiene la probabilidad igual a 0.7501, que era la misma que habíamos estimado, pero aquí ya es exacta. Para un intervalo en Z igual a menos 4.825, que debe ser este valor 0 en temperatura, y el intervalo mayor, que es X igual a 22 grados Celsius o 0.675. Y como ya tengo todos los datos en la calculadora, si quisiera cambiar el intervalo de probabilidad, vamos a suponer temperaturas menores o iguales a 15 grados Celsius, simplemente me regreso, dejo los parámetros de media y desviación estándar igual, el intervalo menor es de 0 y quiero que el intervalo mayor sea 15. Presiono igual y de esta manera obtengo sus conversiones de los intervalos en Z y la probabilidad igual a 0.1411, que en porcentaje sería 14%, que es muy bajo que suceda. Como se puede apreciar, para comprobar sus resultados o analizar más a fondo el problema, se recomienda también apoyarse de alguna calculadora o graficadora, en este caso la FXCG 50. Como pueden ver, saber utilizar una graficadora les permite comprobar su resultado de manera rápida y también poder analizarlo más a fondo. ¿Algún voluntario que quiera leer? Se ve borroso, no se puede leer. Es por lo que cuando se comparte con el audio no permite que se visualice bien.
Ya voy a volver a compartir, ¿ya? Ya, ahí sí pueden ver. Se sigue viendo borroso, es que ahí no se puede poner ese de compartir con audio porque no se ve borroso. Debes desactivar los botones que habías activado, Mari. Sí, porque si no, a la hora de compartir te va a salir borroso. Ya, ahí. Se sigue viendo borroso. Ya quité los dos botones. ¿Algún voluntario, por favor, que lea? Sí se ve bien, se puede visualizar. Ya, sí se ve bien. El intervalo de confianza. El intervalo de confianza describe las variables entre la media obtenida de un estudio y la media real de la población. El valor real corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y el cual se encuentra con alta probabilidad. El valor real de una determinada variable. Esta alta probabilidad se ha establecido consenso en 95%, así un intervalo de confianza de 95%. Nos indica que dentro del rango dado se encuentra el valor real de un parámetro con 95% de certeza. Yo quiero. Continúe, que nos quedan unos 15 minutos para yo en los últimos 5 darle las notas. Ya las tengo. Ya, Ya, Yo podría leer esa. ya no hay nada para leer, solo hay videos. ¿Proyecto el video o da las notas usted, profe? No, los últimos 5 minutos. Pueden hacer preguntas los compañeros. Yo sé que ya están en la última semana, pero entonces dejo de compartir. Sí, puedes dejar de compartir, además que le has accionado lo de los videos, por eso se ve así. Lo que quiero decirles es que hagan preguntas. Sí voy a cambiar el examen, no va a ser el mismo. Aquí cada uno representa a cada uno de sus grupos, lo que hizo y sabe que en qué fallaron o qué hicieron bien, qué entendieron y qué no. ¿Ya? Yo ya tengo las notas, pero quisiera que eso lo hagamos en los últimos 5 minutos, ¿sí? Y eso nada más. Creo que la semana que viene van a hacer repasos. Ya voy a terminar de coordinar con Sandy para preguntar bien cómo es, porque igual las calificaciones no se las hemos dado. Sí, pero ya hay algunos que ya pueden saber que ya han pasado. Basta con que se hayan rendido el examen y saben si han cumplido o no en sus diferentes actividades, y los que tienen dudas son los que van a quedarse. ¿Sí? Entonces eso, chicos, sí me gustaría que se pregunten. Había bastante tema, no solamente videos. Habían también material de cada uno de los expositores dentro del aula virtual. Yo los iba subiendo, pueden revisarlos. Yo les dije que hablen de las características de cada una de las distribuciones, las diferencias que existen. Si no están en el aula virtual, las pueden mencionar los compañeros. Aquí están la mayoría de los representantes de los grupos. ¿Sí? Hagan eso. Háganlo en 10 minutos. El resto del tiempo yo lo utilizo para decirles sus calificaciones.
Creo que todos tenemos las preguntas que hicimos el otro día de esta materia. Con eso podemos empezar preguntando. No sé si están de acuerdo. Yo proyecto mis 5 que hice para que la gente la vaya copiando para que para las No, personas- haz las preguntas, que hagan las preguntas. Hago las preguntas ya. Sí. Está cargando un momentito, sí. Un breve cuestionario, sí. Como sabe, mi tema fue método binomial. La primera pregunta que, una de las preguntas que yo hice fue, ¿cuáles son las propiedades del método binomial? ¿Cuáles son las propiedades? Del método binomial. Métodos binomial. ¿Ya? Ya, compañero. Esa es la pregunta 1. La respuesta es, Pero tenemos que responder nosotros, pues, Jonathan. Una de las propiedades de Los métodos del método binomial son es 5. la probabilidad, Sí, es la probabilidad de fracaso ha de ser también constante. la del La éxito. probabilidad de fracaso y la probabilidad de éxito, Cada ensayo, la probabilidad de los resultados obtenidos y los sucesos incluyentes. Sí, ahí la compañera sí se iba llegando. Ya, mi pregunta. Ya. ¿Verdadero o falso? En la distribución hipergeométrica, al extraer una muestra de la población finita, ¿es probable obtener el mismo resultado de la muestra, verdadero o falso? falso. Ok. Falso. Sí, correcto. La siguiente, por favor, hagan preguntas. La segunda, ¿cuál es, Mayuri? Ya la respondieron, compañera. ¿En qué Tiene que consiste? responder las preguntas. La segunda, la segunda, ¿qué es, verdadero o falso? Es falso, compañero. Sí, es falso. Tiene que estar atenta a las preguntas que se hacen y responder. Es un breve cuestionario, ¿cierto? Ya, la Valentín, es tercera. sí, es para que tú respondas aquí mismo, una participación en clase. ¿Ya se sube en la aula virtual? ¿O el profesor mismo ya sube el examen para nosotros rendir? La primera dice, ¿cuáles son las propiedades del método binomial? Sí, son preguntas que estamos haciendo de repaso. ¿Para qué? Estamos interactuando, compañero. Estamos interactuando entre compañeros repaso para Reforzando.
Para el Estamos- examen que viene el segundo parcial. No, mija, usted ya rendimos el examen del segundo parcial. Este es un repaso para las personas que nos podemos quedar supletorio con el profesor Jonathan. Ah, Ya acabamos el segundo semestre. Entonces, algunas personas no sabemos si pasamos o no. Entonces, si las personas que nos quedamos, esto va a ser un repaso, porque de aquí no va a se salir sabe si pasa o no pasa. de aquí va a salir el aporte para el examen para supletorio. ¿Me copió? No, por eso les estoy preguntando, porque yo rendí ya en diseño y yo ya rendí el primer parcial, ya rendí dos rindió. exámenes. Entonces, ya rendí el primer parcial, que es en diseño publicitario, que es el segundo parcial. Por eso quisiera Sí, saber. mija, pero ahorita estamos en métodos estadísticos. ¿Sí? Ya. Esa es la Estamos- materia. Métodos, Ese es sí. Jonathan Faría. Sí, el profesor Jonathan Faría. Estamos en repaso. En repaso, sí, así es, compañera Geraldine, sí. Ya. Jonathan, gracias. Geraldine, Sí. usted no ha rendido el examen. Gracias. Geraldine, usted no ha rendido el examen. No, profesor. No, pero de noche ya lo evalúa y una vez. Ya lo califiqué. Luego que termine la clase, Y de noche lo rindo. a ver, ¿Ya? Geraldine, de 6 a 7 le voy a habilitar para que termine de rendir el examen. ¿Sí? De 6 A 7 a de la noche. 7. Sí. A 7 de la noche. Sí. El examen segundo parcial. Sí, Geraldine. Examen segundo parcial. Sí. Ya. Ok, Y mientras los otros tanto, compañeros que están haciendo repaso. Examen segundo parcial. Sí. Ya. Ponga bien la cámara, Geraldine. No sé ni quién está hablando ahí. Es que no tiene audífono y no escucha, sí. parece que está poniendo el oído. Ya, ok. A las 6 yo le activo para que usted pueda rendir. No se preocupe, tranquila. De 6 a 7 de la noche. Sí, ok, sí. El examen es el segundo parcial. Sí. ¿Lo activa de noche? Sí. Ya, ok, chicos. Les quería dar sus calificaciones. Sí, para eso sí que necesito que activen todas sus cámaras. También los que están enfermos, por si acaso. A ver, comencemos. Ángelo, 10. Caicedo, 9. Castillo, 9. Kiara, 9. Cuero, 7. Lara, 9. Ismael, 9. Leslie, 9. Mera, 7. Carlos, 9. Doris, 9. Shirley, 9. Joel, 9. Piguave, 9. Rosales, 9. Sandoval no rindió. Noelia, 9. Gisela Simbaña, 9. Carolina, 9. Y Alexandra, 9. ¿Sí? Esos son los exámenes que... Esos son... Profe, yo fui el único que sacó 10. ¿Cómo? Yo fui el único que sacó 10. Sí, y ya justo quería mencionar algo ahí. Quiero felicitarlo al compañero Ángelo, que ha venido de menos a más, y para mí eso es muy interesante. Se lo comenté en alguna instancia, lo hice de forma pública y también se lo hice de forma personal. Le dije que a veces ser una persona que intenta, en una de esas sale lo que busca, y eso es lo que uno como mercadólogo hace. Dar y 20,000 veces salen alguna idea, de esas 20,000, una de esas pega y hace el éxito, ¿ya? Y de eso depende mucho lo que nosotros hacemos. La mayoría tiene 9. Gracias, profe, gracias. Porque muchos copiaron, y les estoy siendo sincero, han sacado casi del mismo libro, y la mayoría de los conceptos tienen la misma connotación. Yo les dije para el examen anterior, para el del primer parcial, luego que lo rindieron, les dije que cuando yo les coloque que es con sus palabras, hagan un ejemplo. Siempre hagan un ejemplo, porque eso va a ser o va a denotar que ustedes sacaron con su criterio, más no con lo que estaba en un libro. Intentaron copiar, hay unos que le colocaron según mi consideración, y solo porque esa parte colocaron, creyeron que no me iba a dar cuenta de que fue copiado lo demás. Y N cosas.
Por eso tienen 9. Además, el examen estaba para sacarse 10. ¿Sí? Considerando de que lo que necesitaba que aprendieran era lo que estaba en el examen. Los ejercicios los van a utilizar después. ¿Sí? Espero que pasen muy bien. Sé que me voy a ver con muchos de ustedes.